Si una persona vive unos 80 años, más o menos, ¿cuántos de esos años pasa durmiendo? Una persona. Bueno, habrá algunos que tela. Pero la persona normal, ¿cuántos años pensáis que pasaría durmiendo de esos 80? Pues sí, más o menos unos 25 años durmiendo. ¿Os imagináis? Cuando lo ponemos todo junto, 25 años durmiendo. Y la siguiente pregunta es, trabajando. La media normal, ¿no? Alguien que empieza a trabajar, yo sé que hay gente que empieza a trabajar incluso desde niños, entre comillas, ¿no? Antiguamente y todo esto, ¿no? Pero hoy en día el que estudia y empieza a trabajar a los 20 y pocos, 20 y tantos, o 18, ya me entendéis. Bueno, en este caso es menos porque, bueno, hay gente que empieza a trabajar cuando acaba la carrera, se retiran, hay varios años antes y después que no se trabajan y al fin son 12 años trabajando, lo cual es bastante. De hecho, es la segunda actividad a la que le dedicamos más tiempo. Lo primero que requiere más tiempo es dormir. La segunda actividad que nos ocupa más es el trabajo. Con lo cual, esto es bien significativo porque, como decía yo antes, pues una gran parte de la vida cristiana se pasa en la fábrica o en la oficina, en el trabajo. Es algo que no podemos ignorar. Gran parte de nuestra vida la pasamos trabajando. Y hay algo muy importante, y es que nuestra vida cristiana incluye el trabajo. Esto es un énfasis que hicieron los reformadores muy importante. No existe una separación entre vida espiritual, ¿no? O vida religiosa y al margen vida de trabajo. No, eso no es así. Nuestro día a día de trabajo es espiritual. Y esto es súper importante como creyentes. Entonces, bueno, esto es una tercera predicación acerca de Colosenses capítulo 3, porque hice una que hablaba acerca de los hijos que debían obedecer a sus padres. Después vimos otra predicación que hablaba de cómo los padres tenían que tratar a sus hijos para no exasperarlos. ¿Os acordáis? Que debíamos no tratar a nuestros hijos para que se desanimen. No deberíamos exasperarlos, desanimarlos, cargarlos, porque también podemos fallar los papás, ¿no? Y hoy vamos a hablar de lo siguiente que menciona aquí en Colosenses 3, 22, de los siervos de aquella época. Se nos menciona siervos tal cual funcionaba la sociedad en aquella época del primer siglo, pero nos vamos a dar cuenta de que estos mandatos no solamente eran para los siervos de aquella época, sino que también aplica para nosotros en nuestra actividad diaria. ¿Vale? Muy bien, pues lo primero que haré será leer estos versículos que vamos a tratar hoy, que son concretamente en Colosenses 3, del 22 al 25. Colosenses 3, del 22 al 25, que son instrucciones para los siervos. Colosenses 3, del 22 al 25 dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón,
como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Muy bien, pues lo primero que diremos sobre este texto es fijarnos un poquito sobre esta palabra siervos. Siervos se menciona aquí, ¿no? De manera más específica, en aquella época se tenía en mente a los esclavos. Cuando hablamos de siervos, aquí podríamos también mencionar esclavos. De hecho, hay versiones de la Biblia, especialmente en inglés, que usan literalmente la palabra esclavos. Y es que, aunque nos cueste un poquito entenderlo, en aquella época la esclavitud era algo común, pero también es importante mencionar que cuando nosotros pensamos en esclavitud, tenemos esa idea de maltrato, ¿no? Lo vemos como algo absolutamente horrible y negativo. Y ciertamente hoy en día no hay esclavitud y los cristianos han luchado para que no la haya. Y no estoy diciendo que la esclavitud sea algo bueno, pero sí quiero decir que en aquella época ser esclavo no necesariamente significaba algo horrible. Era un hecho social, que había gente en servidumbre, pero repito, no necesariamente en aquella época ser un siervo que tenía un amo no era sinónimo de ser algo fatal, porque para empezar había hombres cristianos que tenían siervos. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que cambiar un poquito los matices. No pensemos en esclavitud literalmente como lo peor del mundo, porque de verdad que había convivencia entre siervos y amos, y además había beneficios, porque esos siervos, para que nos entendamos y salvando las distancias, pues tenían beneficios. Viene a ser un poquito, para que nos hagamos la idea, lo que significaría vivir como interno hoy en día, ¿no? Quieras o no, trabajar en una casa de manera interna tiene sus beneficios, porque para empezar tienes una casa, tienes un salario y puedes tener unos jefes buenos que te traten bien y que te quieran y que te cuiden y que te respeten, ¿no? Entonces hay que guardar un poco el equilibrio. Entonces aquí se está hablando de siervos y que literalmente eran esclavos, porque se nos habla de amos, se nos habla de señores también. El versículo, fijaos, el versículo 22 dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, a vuestros amos terrenales. Y el Señor mismo, a través de Pablo el apóstol, está mandando a los siervos de aquella época a que obedezcan a sus amos terrenales. Es lo que está haciendo, ¿no? Les está diciendo: tenéis que obedecer a aquellos que tienen autoridad sobre vosotros. Entonces, es así. Y repito, no estamos diciendo que la esclavitud sea buena. Como decía, ha habido hombres de Dios que han luchado para abolir la esclavitud, la mala esclavitud, pero aquí tenemos que comprender que era la circunstancia social de la época, formaba parte de la sociedad este hecho, ¿no? Entonces aquí sí que hay que tener en cuenta un matiz social de la época, ¿no? Era una característica de aquella sociedad. Y como decía, ser un siervo no era necesariamente algo malo. De hecho, casi que te podía salvar la vida,
porque te daba sustento, te daba seguridad e incluso podías tener a alguien que de verdad se preocupara por ti y podía ser algo muy bueno, ¿no? Allí la vida de aquella época no era fácil. Hoy hay ayudas sociales, hay paro, pero en aquella época, si no tenías nada, ahí te quedabas, ¿verdad? Hemos visto ejemplos también de gente que si eras paralítico o cualquier cosa, lo llevabas claro, porque no era una sociedad con las ayudas de hoy. Entonces podemos darnos cuenta, ¿no?, que ser un siervo de un buen amo no tenía por qué ser algo horrible. Más bien casi que era una bendición, porque podías tener una casa y comida y sustento, y más encima incluso una buena convivencia con tu superior, ¿no? Tenemos el ejemplo de Onésimo con Filemón. Filemón era un creyente, ¿verdad? Pablo se dirige a Filemón y era un hombre con posibilidades que tenía siervos, con lo cual vemos que hay cristianos en la Biblia que tenían siervos. Ahora bien, cuando trasladamos esta idea de los siervos al día de hoy, pues el equivalente, ¿no?, con algún matiz distinto, son los empleados. ¿Cómo aplicamos este texto a nuestro día de hoy? Pues hacemos un pequeño ajuste y decimos que este texto es aplicable a los empleados, a aquellos que tengáis jefes o tengáis gente encargada sobre vosotros. O sea, si eres un trabajador, hoy es un texto para ti, pero también quiero decir que no solamente es para los empleados, porque los principios que vemos aquí también es aplicable para los autónomos, también es aplicable para los empresarios y también es aplicable para personas jubiladas que, aunque no tengan un jefe, formalmente hablando, ¿no?, también han de trabajar con una determinada actitud. Cuando digo trabajar, quiero decir que, como José ha mencionado en su oración, las personas retiradas también tienen quehaceres en el día a día, ¿verdad? ¿O se pasan viendo la tele todo el día? Yo creo que no, que cuando una persona se jubila sigue teniendo quehaceres, ¿no? A lo mejor es limpieza del hogar, a lo mejor es cuidar a los nietos o, bueno, recados, toda una serie de cosas, ¿no? Entonces, hasta que nos muramos, diría yo, que estos principios del trabajo son aplicables. Y también es útil para los niños, los estudiantes, porque al fin y al cabo nos están enseñando principios de vida sobre cómo hemos de hacer nuestras tareas. La esencia de hoy es que debemos hacer todo para Jesús, todo para la gloria de Dios. Hemos de servir a Cristo en nuestro trabajo. Pero eso también lo hacemos en el colegio. Hemos de estudiar como si lo hiciéramos para Cristo, ¿vale? Entonces nos implica a todos, ya sea que trabajemos o que estudiemos. La Biblia nos dice hoy que hemos de hacerlo de corazón y para Dios. Esto es lo importante. Muy bien, pues ahora vamos a entrar aquí en materia mirando qué puntos podemos sacar. Y el primero de ellos es que a Dios le importa nuestro testimonio en nuestras tareas diarias. A Dios le importa nuestro testimonio en nuestras tareas diarias. A Dios le importa cómo tú trabajas. No es algo que no le dé importancia. Como decía antes, en otras cartas se menciona casi el mismo lenguaje acerca de cómo han de comportarse. En Tito, por ejemplo, los siervos. No es el único lugar. Entonces, si la Biblia repite más de una vez cómo han de comportarse los siervos con sus amos, es porque es importante,
Para Dios es importante tu trabajo. No puedes trabajar de cualquier manera. Tienes que tener la actitud adecuada. Y algo súper importante que quiero resaltar es que nuestro trabajo es algo espiritual. Nuestro trabajo es algo espiritual. Esto es esencial. O sea, tú no puedes decir, mira, ir a la iglesia es espiritual, ir a la oración es espiritual, los fines de semana son espirituales, pero de lunes a viernes el trabajo es secular. Entonces, eso como que hay una desconexión, ¿no?, entre lo religioso y lo laico, por así decirlo. Pero eso no existe en nuestro lenguaje. Los cristianos somos cristianos siempre, de domingo a domingo. Y todo lo que hacemos lo hemos de hacer de corazón para Dios, con excelencia para Él. Y hemos de glorificarle en todo lo que hacemos en nuestra vida. Entonces, si por algún motivo tú considerabas que tu trabajo era como algo en un escalón más bajo, por así decirlo, ¿no?, que, bueno, sí, hay que trabajar, pero eso realmente no tiene mucho espiritual, porque al fin y al cabo estás ahí horas y horas y llevando sacos de cemento o conduciendo una furgoneta. ¿Eso qué tiene de espiritual? ¿No? O estoy ahí leyendo emails y tecleando y haciendo facturas. ¿Eso qué tiene de espiritual? Pues lo tiene todo. Claro que es espiritual. Porque los cristianos vivimos toda nuestra vida para Dios. No solo cuando nos reunimos, no solo cuando leemos la Biblia, sino que en el colegio y en el trabajo, todo lo que hacemos lo debemos hacer pensando en Jesucristo. Porque toda nuestra vida es para Él, le pertenecemos. De hecho, Él es nuestro amo, ¿no? Somos sus siervos. Entonces, toda nuestra vida es de servicio a Dios. Con lo cual, nuestro trabajo es algo espiritual. Qué importante que es esto, ¿vale? Así que hemos de cambiar el chip y hemos de refrescar esa idea de que mañana lunes nos preparamos para servir a Cristo cuando nos vamos al trabajo. Segundo aspecto es que el trabajador ha de ser obediente. Dice el versículo 22, «Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales». Obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Eso quiere decir que Dios se agrada de la obediencia. Dios se agrada cuando nosotros obedecemos a nuestros superiores, evidentemente siempre y cuando sean mandatos lícitos, ¿verdad? Lógicamente sé que no es fácil obedecer a ciertos jefes o a ciertos superiores, porque hay de todo, lamentablemente, ¿no? Podemos tener superiores que abusen de nosotros, que nos traten injustamente, etcétera, etcétera. Pero aquí estamos hablando de un principio, y es que el principio es que debemos obedecer en el trabajo a nuestros superiores. Hemos de ser obedientes, hemos de ser serviciales, hemos de ser sumisos, en el buen sentido de la palabra, o sea, hemos de ser dóciles. Esto contrasta con una actitud de rebeldía, ¿no? No podemos ser rebeldes, no podemos ser pasotas, no podemos ser engreídos, contestones. Eso no es una característica del cristiano. Eso no es un buen testimonio. Hemos de ser conocidos por ser personas que glorifican a Dios a través de la obediencia a sus superiores, siempre y cuando
esos mandatos sean lícitos y no vayan en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? Si nos piden hacer cosas como, por ejemplo, falsificar una factura, pues ahí vamos a ponernos firmes y vamos a tener que decir que nosotros no entramos en esas cosas porque nuestra conciencia nos lo impide y no podemos ir en contra de nuestra conciencia, no podemos mentir en el trabajo. Pero siempre y cuando se nos pidan tareas lícitas, pues hemos de hacerlo de corazón, una obediencia de corazón, no una obediencia a regañadientes, ni una obediencia hipócrita o falsa. De verdad hemos de servir a nuestros jefes. ¿Por qué? Porque nos dice la Biblia que hemos de hacerlo como si sirviéramos al Señor. Eso es lo que estamos aprendiendo hoy, ¿no? Hemos de servirles como si sirviéramos a Cristo. Y es así, porque dice el texto, a Cristo el Señor servís. ¿Acaso nosotros podemos servir al Señor a regañadientes? Eso ni siquiera es servir, porque es pura hipocresía. Lo que estamos aprendiendo hoy es que la esencia de la obediencia es el corazón. La esencia de la obediencia es el corazón. Si tú no sirves de corazón, con toda tu alma, con gozo, con alegría, con excelencia, no estás sirviendo. Servir no es una cuestión superficial de hacer o no hacer una cosa. Tú puedes incluso hacer algo que te han mandado, pero a los ojos de Dios no es obediencia. ¿Nos damos cuenta de eso? Porque el Señor no solamente mira los actos visibles, Él mira la actitud del corazón. Entonces, esto es muy importante, hemos de ser obedientes. Obedeced en todo, dice aquí la palabra, ¿no? Obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Tercera cosa, y aquí solo tengo 3 puntos, pero en este punto 3 voy a incluir varias cosillas, y es el punto, digamos, principal, y es lo siguiente: trabajemos para Cristo el Señor. Trabajemos para Él. Eso es lo que el texto nos está diciendo. Todo lo que hagáis en vuestro día a día, hacedlo como si fuese para Él, porque a Él servís. Y esto es un principio importantísimo para el cristiano, ¿no? Porque la Biblia nos dice que todo lo que hagáis, es que además este principio va más allá del trabajo, porque el principio precioso es que todo lo que hacemos en nuestra vida es para Dios. Todo. Desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, todo lo que hagáis, ya sea que comáis o bebáis, hacedlo para la gloria de Dios. Toda nuestra vida ha de ser para el Señor Jesucristo. Todo. La manera en cómo educamos a nuestros hijos, la manera en cómo contestamos, la manera en cómo pensamos, la manera en cómo existimos, todo es para la gloria del Señor Jesucristo. Toda tu vida, entera, de principio a fin. Hemos cantado una canción hoy que dice, ¿os acordáis? Toda mi vida sea rendida a ti, oh Cristo mío, ¿no? Anhelo agradarte, que toda mi vida sea rendida a ti. ¡Qué maravilla!, ¿no? Vivir para Cristo. Entonces, vivir para Cristo
no es solo hacer acciones visibles, como por ejemplo ser un gran predicador o ser un evangelista, tener un ministerio en la iglesia. Eso, vamos a decirlo claro, lo escuché a un hermano predicar esta semana, diciendo que eso no es especialmente importante. Ninguna de esas cosas son especialmente importantes, porque podemos estar haciendo todas esas cosas, ¿no? Y en realidad estar siendo hipócritas en nuestra relación con Dios, porque lo que Dios quiere es toda nuestra vida rendida a Él. Entonces, debajo de este tercer punto, que es trabajando para Cristo el Señor, vamos a mencionar algunos aspectos prácticos. Lo primero, ¿qué significa lo que estamos viendo hoy de dar lo mejor al Maestro, de trabajar para Él? Primeramente, significa no hacer lo mínimo para cumplir. No hacer lo mínimo para cumplir. Hay gente que va al trabajo para fichar, ¿no? Yo entro, yo salgo, pero el trabajo no pones tu corazón en ello. Simplemente cumples. No lo haces como para el Señor. Simplemente lo haces porque no queda otra. Es una obligación, es un peso, es algo que mejor no hacerlo, pero hay que hacerlo. Entonces, eso no es trabajar de corazón. Fichar no es lo que Dios espera de nosotros. Dice el versículo 22, «Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios». Y fichar, pues, de cierto modo es servir al ojo, ¿no? ¿O no? Que conste que he sido puntual, entré a las 9 menos un minuto y me voy a las 5 y ahí está, que la gente vea que cumplo. Pero a lo mejor estuviste toda la jornada tratando de esquivar tus obligaciones, tratando de apurar al máximo el paseo al baño. Hay un vídeo en LinkedIn que hay una persona con el ratón así, está trabajando porque el jefe lo ve y el momento que el jefe se gira, pone el periódico y cuando se vuelve a girar lo vuelve a poner. La gente hace esto. O el WhatsApp, ¿no? Hoy José mencionó en su oración que no deberíamos perder el tiempo en nuestro trabajo. Pues todas estas cosas es trabajar para el ojo, porque realmente tu ánimo no es agradar al Señor. Este tipo de prácticas, ¿tú crees que alguien que quiere agradar al Señor lo haría? Yo creo que no. Si tú trabajaras, ahora voy a poner un ejemplo un poco ridículo, pero para visualizarlo. Si Cristo el Señor fuera el jefe de tu empresa, ¿cómo trabajarías? ¿También tratarías de sacar ventaja y hacer lo mínimo? Claro que no. Querríamos dar lo mejor al Señor, ¿no? Pues es lo que el Señor nos está pidiendo en nuestros trabajos hoy, que demos lo mejor de nosotros. Entonces, el mero cumplir es trabajar para el hombre. Es hacer lo mínimo para que vean que haces algo y que te tienen que pagar porque has estado ahí. Pero a lo
pero como si no hubieras estado. ¿Entendéis? Porque podemos estar en un sitio, pero nuestro espíritu no está ahí. No trabajamos de manera sincera, de corazón. Porque este es el contraste que el versículo nos da, ¿no? Está contrastando trabajar sirviendo al ojo, ¿no? O sea, con nuestra mirada en lo que otros ven, o sea, servir al hombre, versus, ¿cuál es lo contrario? Corazón sincero es lo contrario. Eso es lo que dice el texto. Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, y después dice, sino con corazón sincero. Entonces, servir a los hombres significa trabajar sin corazón sincero. ¿Verdad? Porque dice, si trabajáis para los hombres, para que os vean, para el ojo, no lo estáis haciendo con sinceridad. Así que, hermanos, no seamos ociosos, seamos trabajadores ejemplares, esforzados, de buen testimonio, porque trabajamos para Cristo. Segundo aspecto que quiero mencionar, no debemos trabajar hipócritamente para agradar al ser humano. Eso es no tener un corazón sincero. Antes he mencionado lo de cumplir, ¿no? Es una cosa, el simplemente ir y cumplir. Pero este segundo aspecto es parecido, pero está más centrado en la hipocresía. En la hipocresía. ¿De qué manera podemos trabajar hipócritamente? Pues podemos ser hipócritas con el jefe, ¿no? Le ponemos una cara bonita cuando hablamos con él, pero después en nuestro corazón lo destruimos. Y un cristiano no puede ser hipócrita en su trabajo. El creyente ha de amar incluso a aquellos que son difíciles de amar. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Si amáis a los que os tratan bien solamente, ¿qué mérito tenéis? Eso es lo que el mundo hace. El mundo trata bien al que le trata bien. Pero cuando alguien le trata mal, entonces nosotros debemos reflejar el amor del Evangelio en nuestro trabajo. Amando, lo he dicho bien, amando a nuestros jefes pecadores. Y lo repito, amando. Eso sí que no es de este mundo, ¿no? Amar a un mal jefe. Amar. No, ya no hablamos de respetar o de no ser o de no hablarle mal. Estamos hablando de amarle con un corazón sincero. A eso nos llama Cristo, ¿no? A amar a nuestros enemigos, si podemos llamar enemigo a alguien que no nos trata bien y que nos trata injustamente. Pero hermanos, esto es ser cristiano. Amar a nuestros superiores. Cuando les amamos de corazón, no estamos siendo hipócritas, ¿no? Cuando estamos frente a Él y le damos la mano y le sonreímos, es porque cuando estamos de espaldas a Él, sentimos lo mismo por Él.
Eso es ser auténtico. Eso es ser sincero. No una doble careta, ¿no? El cristiano no puede tener una doble careta. Ser un falso. Entonces, no trabajemos hipócritamente, sino con corazón sincero. ¿Te cuesta amar a tu jefe o a tus compañeros de trabajo? No hay problema. Pídele amor a Dios y te lo dará. Arrepiéntete, arrepintámonos de nuestra frialdad, de nuestra hipocresía y dile: Señor, quiero agradarte amando a mis prójimos. Porque el prójimo es todo aquel que está a tu lado. Y eso incluye incluso al ogro de tu jefe, ¿no? Hemos de amar. Los cristianos nos distinguimos por un amor que no es de este mundo, hermanos. Cuando todos hablen mal de tu compañero de trabajo, tú ámale. Cuando todos se junten para criticar a tu jefe, tú sé diferente y muestra un amor que no es de este mundo. Es el amor de Cristo. Tercera cosa que quiero mencionar, debajo de esta idea de trabajar para el Señor, ¿no? Por encima de trabajar para los hombres, estamos trabajando siempre teniendo a Cristo en nuestra mente, ¿no? Voy a mencionar que deberíamos preocuparnos menos por lo que la gente pueda opinar de ti en el trabajo. Deberíamos preocuparnos menos por lo que la gente pueda opinar de ti. ¿Por qué he pensado esto? Pues mira, si tú trabajas de manera sincera como para el Señor, tu conciencia ha de estar tranquila, ¿no? Entonces, ¿qué más da lo que la gente diga o piense? ¿No estáis de acuerdo? Porque a veces nos preocupamos, ¿no? Este me ha mirado mal, me ven como algo, ¿cómo me ven en la empresa? ¿Qué opinan de mí? ¿Soy un buen jefe? ¿Soy un mal jefe? ¿Qué opinión tiene la gente de mí? Pues cuando hay tanta gente a tu alrededor, eso puede convertirse en un infierno, porque agradar a todos lo llevamos claro. ¿Qué debemos hacer? Pensar en que lo que el Señor nos pide es que tengamos un corazón sincero y trabajemos para su gloria y tratemos a los demás amándoles y ya está. ¿Qué más da lo que la gente piense u opine? Si yo lo estoy haciendo con la ayuda de Dios de una manera sincera y le pido a Dios: Señor, dame un corazón para trabajar de un modo sincero para ti, y eso incluye ser un buen testimonio de amor, de tratar bien a la gente, de tratar de respetarla. Si hacemos eso, ¿qué más tenemos que hacer? Descansar en eso, ¿no? No estar pensando. Creo que es algo que nos libera, ¿no? Nos libera. Tú sirve al Señor de corazón. Tú ama al Señor de corazón en tu trabajo y ama a tu prójimo también. Y ya está. Y yo pienso que cuando hacemos esto, la gente que no es creyente lo verá. Y si no lo ven, no pasa nada tampoco. Porque servimos a Cristo, al Señor. No servimos a los hombres. Entonces, esto es importante. Deberíamos preocuparnos menos por lo que pueden opinar de nosotros, porque no trabajamos para la gente,
trabajamos para Dios. Entonces, si todo lo hacemos para su gloria, con sinceridad, claro que podemos fallar, ¿no? No vamos a ser ni mucho menos trabajadores perfectos, no nos vamos a equivocar. Pero si lo hacemos con humildad, con amor, con mansedumbre, con templanza, con excelencia y de manera honesta delante de Dios, pues es lo que Dios nos pide. Y hemos de estar tranquilos, ¿no? Otra cosa más que mencionaré, que está implícito en todo lo que hemos dicho, hazlo todo de corazón en el trabajo, versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Trabaja de corazón. Eso significa con dedicación y con excelencia también. Hay que trabajar con ganas, con dedicación y con excelencia. Hay que trabajar para como si lo hiciéramos para Dios. Y también quiero mencionar algo que me impactó de verdad y que yo lo necesito mucho en mi vida, porque ¿qué significa hacerlo todo de corazón? Esto es lo que dice el texto, ¿no? Versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor. Yo creo que esto traducido a los cristianos, pienso que Dios quiere que trabajemos demostrando los frutos del Espíritu Santo. Porque no se puede entender de otra manera. ¿Cómo glorificamos a Dios en nuestro trabajo? Pues la manera en la que un cristiano glorifica a Dios es demostrando los frutos del Espíritu, ¿no? Dicho de otro modo, cada día deberíamos mostrar más y más fruto del Espíritu Santo en nuestro lugar de trabajo, porque toda nuestra vida es espiritual. Y esto me hizo pensar, hermanos, porque ¿cuáles son los frutos del Espíritu? ¿Estáis de acuerdo conmigo en que como trabajadores deberíamos mostrar los frutos del Espíritu? Yo creo que cae por su propio peso, ¿no? Porque ¿qué otra cosa si no es glorificar a Dios? El primero es amor, que ya lo hemos tocado, ¿no? Deberíamos amar a nuestros compañeros y amar a nuestros superiores. Pero hay otro que cuesta más encajar, que es el gozo. Eso te crea un cortocircuito, ¿no? Trabajar con gozo. Está equivocado la Biblia. Trabajar con gozo. Despertarme el lunes para ir a la oficina con gozo. Esto es de locos. Pero así debería ser. Qué llamativo, ¿no? Qué impactante. Lo que el Señor nos pide. Claro, porque no podemos coger la lista de los frutos del Espíritu y decir, mira, vamos a ir a trabajar con amor. Perfecto, no hay problema. Vamos a trabajar con paciencia, también me encaja bastante. Pero trabajar con gozo, pues hermanos, debemos trabajar gozosos.
¿Por qué? Porque servir al Señor no es un sufrimiento ni un suplicio, es un gozo. Servir al Señor en nuestro trabajo es un gozo, porque no trabajamos para los hombres, trabajamos para Dios. Qué idea, ¿no? Qué labor tenemos por delante a partir de ahora. Empezar a ser trabajadores gozosos. Y eso es bien difícil, ¿no? Porque el trabajo humanamente es todo menos gozo, ¿no? Son presiones, son prisas, son problemas, son nervios, es estrés. Pero aquí tenemos que hemos de trabajar con gozo, que el Señor obre en nuestra vida. ¿Tú crees que tu vida puede cambiar a nivel laboral y que en lugar de ser un sufrimiento constante sea un gozo constante? Pues yo pienso que sí, porque los cristianos también encontramos gozo en el sufrimiento. Porque gozo no es sinónimo de felicidad y fiesta. Gozo es estar feliz en el Señor, sea cual sea la situación. Entonces deberíamos gozarnos en las pruebas del trabajo también. Gózate en el Señor cada día en tu trabajo, ya sea que tengas buenas noticias o que tengas situaciones difíciles. Entonces cada día deberíamos mostrar amor, gozo, paz. Qué faltos de paz estamos en nuestro día a día, ¿no? Vivimos vidas de angustia, estrés, preocupación, pero deberíamos vivir vidas laborales llenas de paz, de confianza, de descanso, de consuelo, fe, mansedumbre y templanza. Eso tiene que ver con nuestro carácter. Debiéramos ser personas dóciles. Y termino con un matiz más relacionado con el versículo 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Una pregunta, ¿vosotros pensáis que los esclavos de aquella época tenían herencias? ¿O les esperaba un plan de jubilación bueno? Lo más probable es que no. Si tenían un buen amo, quizás sí, ¿no? Quizás, a lo mejor sí, un muy buen amo que le diese una herencia, ¿no? Podría llegar a ocurrir, quién sabe. Pero en general, los trabajadores, siervos, esclavos de la época, no gozaban de privilegios sociales y mucho menos de una herencia. No les esperaba mucho dinero cuando se retirasen o cuando ya no fuesen útiles. Pero les esperaba la mejor herencia en los cielos. Y por eso el apóstol hace este matiz. Dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia.
Los esclavos de la época no recibían herencias ni planes de pensiones, pero los esclavos cristianos tenían la recompensa de la vida eterna en Cristo Jesús. Y esto es un argumento más para nuestro trabajo diario. Qué curioso, ¿no? ¿Habéis visto esta conexión? Qué curiosa es. ¿Por qué habla el Señor de la herencia? Dice aquí, recibiréis la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor servís. Nos está diciendo que nuestro trabajo diario está ligado a la vida eterna. Fijaos si es algo espiritual. Fijaos si debería haber una motivación para trabajar en el día a día. Dicho de otro modo, esto concuerda con el pensamiento del apóstol, porque si os fijáis en este capítulo 3 de Colosenses, nos está instando a mirar más allá de lo terrenal. Dicho de otro modo, fijaos lo que dice Colosenses 3, versículo 1, 2 y 3 y 4. Colosenses 3, 1, 2, 3 y 4 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Buscad las cosas de arriba. O sea que este capítulo 3, que nos habla del trabajo, de la vida cristiana en la oficina, empieza abriendo el capítulo diciéndonos, vivid vuestra vida pensando en las cosas de arriba, ¿no? Y dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y esto es lo que abre este capítulo 3. Lo que hemos visto hoy hay que mirarlo a la luz de este contexto de que hemos de trabajar hoy pensando en la gloria venidera, pensando en la recompensa venidera. Y pienso que esto es algo en lo que no pensamos, ¿no? No vamos a trabajar pensando en las cosas de arriba. Trabajamos preocupados por las cosas de abajo. Pero a partir de hoy podemos ir al trabajo pensando en que nos espera una vida eterna. Todo esto tiene mucho sentido, hermanos, porque al fin y al cabo lo que hemos hecho hoy es hablar de la santificación del cristiano. ¿Y cómo unimos la santificación con la gloria eterna, futura? Pues hay un vínculo muy evidente. Nuestra vida actual consiste en prepararnos para ese día en el que Él vuelva. ¿No? Consiste en perfeccionarnos, en arreglarnos para ese día cuando Él regrese. ¿Dónde somos perfeccionados? ¿Dónde somos santificados? En el trabajo. Porque el trabajo forma parte de nuestra vida de santificación. ¿Veis? Todo tiene sentido, ¿no? ¿Por qué saca el tema de la vida eterna, de la gloria eterna, si está hablando del trabajo? Pues porque toda nuestra vida es una preparación para cuando vuelva nuestro Señor Jesucristo.
A Dios le importa tu vida laboral. A Dios le importa mucho tu vida laboral. El trabajador ha de ser obediente, ha de ser manso, humilde y obediente. Trabajemos como si lo hiciéramos para Cristo, porque a Cristo el Señor servimos, no para cumplir simplemente, no siendo hipócritas, preocupándonos menos por lo que digan los demás, haciéndolo todo de corazón y poniendo la mira en el regreso del Señor Jesús. Amén. Amén.